Bé, continuem. Ja hem recarregat forces a la cafeteria i anem a abordar l'últim tema de les taules abans de l'espai de participació, que serà al final del matí. Anem a abordar un tema que és entorno, equipamientos y ciudad. Jo voldria començar aquesta taula amb un record personal. La meva mare era una dona de la muntanya, del Pirineu, de dalt de tot. Podeu comptar que havia triscat per les muntanyes com ningú. ¿Vale? I va passar el final de la seva vida a Barcelona. Quan va baixar a Barcelona, agafava l'autobús i anava a tot arreu de la ciutat i es manegava prou bé. Els 2 últims anys de la seva vida, un dia em vaig trobar, mama, anem a passejar. I no volia sortir a passejar. I al final em va confessar que no sortia a passejar perquè no hi havia cap banc i ella, quan portava 100 metres caminant, les seves caderes ja no aguantaven. I no volia sortir perquè no tenia garantit que hi hagués un banc on pogués seure a prop de casa seva. Bueno, poso aquesta anècdota perquè veiem com el medi físic, la ciutat, el disseny de la ciutat, el disseny dels habitatges, com vam veure ahir, el disseny de l'entorn, pot acabar condicionant una vida que si és molt llarga, al final acaba constrenyida a un espai cada vegada més petit, inevitablement, perquè tots volem morir, si pot ser als 105 anys, però potser als 105 anys maratons ja no ho fem, no? Molt bé, doncs aquest tema és el que avui anem a tractar amb 2 persones, la Maria Tomé, us explico el seu currículum. Ella és arquitecta, urbanista i dissenyadora cívica, té un màster tricontinental en disseny arquitectònic avançat, és cofundadora i sòcia de la cooperativa Oficina d'Innovació Cívica, lidera projectes que integren el disseny, l'arquitectura, l'urbanisme i tots els altres aspectes amb enfocs que tenen a veure amb l'ecologia, el feminisme, el treball comunitari i l'economia solidària, és a dir, tots els factors que cal tenir en compte quan es dissenya un espai. Al llarg de la seva carrera, la Maria ha dirigit projectes a diferents escales, a més de ser ponent en congressos, panels d'experts i taules rodones com aquesta, i ha col·laborat en mitjans de comunicació, haureu llegit coses d'ella. Ha impartit workshops i formacions especialitzades i ha portat a terme una investigació exhaustiva amb publicacions acadèmiques en tots els temes relacionats amb el que estem parlant. A més, és sòcia activa de la cooperativa de vivendes Entre Alicios Cohousing i és activista en defensa de la protecció del territori i de la justícia social en espais com el canal de divulgació La Cometa o a organitzacions ecosocials de les Illes Canàries. I la Mònica Ramos, per ser molt maco el vídeo que veureu després d'aquí a un moment, és llicenciada en Sociologia i Ciències Polítiques, especialidades de Antropología Social y Psicología Social por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid, cuya tesis doctoral sobre mujeres mayores va ser premiada al 2016, amb el Premi d'Investigació dels Estudis de Gènere del grup 9 d'universitats a la categoria de millor tesis doctoral. Va ser publicada el 2017 per Ediciones Bellaterra sota el títol Envejecer siendo mujer, dificultades, oportunidades i retos. D'aquest tema n'havíem de parlar a la taula anterior, no ha donat temps, però ja rescatarem. Actualment és coordinadora tècnica del grup social UNATE de la Universitat Permanent i de la Fundació PEM, Patronat Europeu de Mayores, de Cantàbria, i des del 1992 compagina la tasca docent investigadora amb la investigació social, la consultoria social i l'assessorament en les àrees de la seva especialització. Continuarem en castellà, perquè les dues puguem entendre's tots, així que, en primer terme, explica'ns una miqueta quina és la teva visió de com l'espai físic pot ser dissenyat d'una manera que sigui segregadora o que dificulti la vida o pot ser dissenyat d'una manera més integradora y comprensiva. Casi nada, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. Me pego más el micrófono. Ya me estaban echando así el ojo. Bueno, lo primero voy a compartir algunas ideas que
por supuesto, no son mías, son de muchísima gente que está participando en la construcción colectiva de la ciudad. Acabo de conocer aquí a unas mujeres increíbles que no vienen del sector de la arquitectura, pero son urbanistas también. Esto me parece importante, ¿no? Sociólogas, geógrafas, antropólogas, vecinas. Una de las mayores líderes del urbanismo a nivel mundial era escritora. Jane Jacobs, esto me parece importante decirlo. Sobre todo después de leer el currículum, que es como un momento que yo sé que es importante, pero da como muchísima vergüenza, porque, bueno, probablemente Mercedes, mi compañera de Entre Alisios, que ha sido profesora toda la vida, sepa mucho más de urbanismo que algunos compañeros. Eso también lo tengo que comentar. Bien, no sé el nivel de profundidad que tengo que adquirir en esta conversación, pero entiendo que como es una conversación podemos ir avanzando, pero me gusta empezar a hablar de si todos y todas entendemos hasta qué punto el espacio que habitamos está diseñado. Absolutamente todo lo que nos rodea está diseñado. No hay nada que esté sin pensar. Actualmente, incluso los espacios naturales, por ejemplo, en territorios como las Islas Canarias, que son muy acotados, están diseñados también, ¿no? No hay, en las Islas Canarias no hay nada baladí, porque es un territorio muy chiquitín. Y siempre pongo el ejemplo para que se entienda cuánta gente de aquí sabe, seguramente ya mucha, por qué la tapa del Bolivic tiene un agujero. Hay una mano por ahí. Bueno, claro, me hacían, exacto. Esto es para que entiendan que alguien, una cabeza pensante, dijo, ostras, si alguien se traga la tapa del boli, tiene que poder respirar, hagamos un agujero. Entonces, el diseño, o sea, esta frase de por qué está todo diseñado, no es un problema, de hecho es una virtud. La pregunta que tenemos que hacernos, consecuentemente, es quiénes están diseñando y, sobre todo, cómo los espacios que habitamos. Esa es la respuesta que a mí me... Bueno, cuando vamos a espacios más de activismo y tal, le metemos más caña a esta conversación. Hoy voy a ser un poco más suave, pero bueno, he traído unas fotografías que inspiren. Esta fotografía súper evocadora. Tenemos fotografías más fuertes de este momento. He traído esta porque me parece más adecuada. ¿Qué ven? Quiero escuchar un par de comentarios mientras yo bebo agua. ¿Qué es lo que observan en la fotografía? ¿A quién le apetece compartir? Hombre. Empresarios. Hombres. Blancos, sí, es que en realidad, afortunadamente, y hay conversaciones superadas, afortunadamente. No son solamente hombres blancos de mediana edad. Son Santiago Calatrava, Francisco Camps y Carlos Fabra. Constructores, políticos y arquitectos que se han encargado en la historia del urbanismo español, no solamente español, de diseñar el espacio en el que vivimos todos, ¿no? Entonces, esta imagen es muy evocadora porque, si se fijan, hay como una especie de maqueta enorme que no sabemos si es una escultura, hay viviendas, no hay viviendas. Afortunadamente se molestaron en pintar los árboles, con lo cual, gracias a los árboles podemos intuir cuál es la escala de la maqueta, pero por supuesto no se ven personas, ¿no? Además, todas estas personas han estado condenadas y juzgadas por tener casos de corrupción urbana. Así se ha hecho en la ciudad, en las últimas décadas en España y en otros países a nivel internacional. Bueno, así se sigue haciendo la ciudad, por ser un poco más honestos. Frente a estas imágenes, otras maneras de hacer la ciudad, no, voy a pasar muy por encima, ¿no? Pero de esto va la conversación, de cómo podemos invitar a más personas a que construyan ciudad. Y además no solamente construyan el ladrillo, que es como una cuestión que cuesta muchísimo entender, o sea, una asamblea de vecinas construye ciudad. Vamos a empezar, por favor, a entender esto. Dejemos de pensar que solamente un ladrillo, un edificio, por supuesto en muchas ocasiones es necesario, pero una asamblea de vecinas o cambiar los modelos de gestión en la vivienda, que antes se comentaba, ¿no? O sea, esto no sé quién lo comentaba, pero de las compañeras anteriores, creo que la compañera del País Vasco, hacer 10.000 viviendas no va a resolver la demanda de 88.000 viviendas, creo que comentó, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces hay que hacer como políticas combinadas donde una de las grandes conversaciones que yo creo que Cataluña, desde los activismos, está liderando muy bien, que es ganarle terreno a la especulación, que fue una campaña de la Chess, Irene, ¿no? Creo, desde un par de años, buenísima, que era ganarle terreno a la especulación, que era cómo podemos reapropiarnos del espacio público para gestionarlo de manera comunitaria.
También, que también lo comentaba la compañera del País Vasco, otras maneras de hacer ciudad. O sea, se puede a través de prácticas comunitarias hacer barrio, hacer ciudad y dejar simplemente que la gente se conozca y dejar que fluya la conversación a ver hacia dónde nos lleva, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de un acompañamiento que hicimos hace un año a las personas afectadas por el volcán de La Palma, que perdieron su casa, donde lo que necesitaban era volver a reencontrarse. O sea, imagínate que te evacúan en 20 minutos, lo dejas todo atrás, pierdes tu casa y una de las pertenencias más importantes que has perdido es a tu vecina. Eso es muy fuerte y eso pasó y sigue pasando en la isla de La Palma. Personas mayores que en muchas ocasiones no tenían, bueno, por supuesto, redes sociales o móvil y que básicamente sabían que su vecina era su vecina porque se la encontraban. Entonces hubo una desconexión muy fuerte y este proyecto lo que intentaba era reconectar a las vecinas que habían estado desconectadas, ¿no? A través de prácticas culturales. A raíz de esto investigamos una serie de patrimonios urbanos e identitarios que las unían. Entonces era un proyecto de urbanismo puro y duro, o sea, se hizo un mapa, se hizo un mapeo, se hizo un estudio, una investigación, pero realmente el acercamiento a ese urbanismo fue desde una dimensión comunitaria. Por seguir con esta idea, ¿y qué tal vamos de tiempo? No. Sí, va bien, vale. También por comentarles cómo es ese imaginario de diseñar, bueno, todos conoceremos al hombre de Vitruvio, ¿no? No voy a entrar en esto, pero que sepan que ese sujeto continúa, ¿no? Cuando te metes... Bueno, esta imagen la pongo en los cursos que hago, es una imagen personal, ya le adelanto que van a salir personas de mi familia, pero porque me hace como mucha gracia. El hombre de Vitruvio actual es el modulor de Le Corbusier, que es un arquitecto muy famoso que nos hacen estudiar, con sus luces y sus sombras, más sombras que luces, que básicamente estableció como esa idea de intentar del hombre, ¿no? Como de cuáles son la medida de las cosas. Y bueno, la medida de las cosas depende, ¿no? La medida de las cosas para mi padre es genial, encaja perfectamente. Alto, bueno, sin diversidad funcional, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando empiezas a comparar ese modulor con mi hermano, bueno, mi hermano también encaja, perdón, cuando lo comparas con mi madre, pues ya ves como que le cuesta, ¿no? Le cuesta llegar a esa medida estándar que Le Corbusier estableció y que se siguió en los libros de arquitectura. Y, por supuesto, mi hermana pequeña está fuerísima de esa medida, ¿no? Y ya sin contar con que, afortunadamente, ellos tienen movilidad y no tienen otras cuestiones, pero bueno, solamente por una cuestión de cómo has nacido, ¿no? Cuáles son tus condiciones de vida al nacer, tu ADN, ya estás absolutamente marcado. Ya sin contar lo que sabemos que son los determinantes sociales de la salud que te afectan en muchos otros ámbitos de tu vida, ¿no? Como el barrio. En la carrera de arquitectura, el primer año te dan un libro que se llama el Neufert, que son la medida de las cosas. Está basado en esto y, bueno, completen la frase. Afortunadamente he ido mejorando, pero sigue siendo un libro que nos ayuda a saber cuáles tienen que ser la medida de las cosas, pero considero que mejor es preguntar a las comunidades, ¿no? Con las que vamos a trabajar. Por seguir avanzando, una de las claves que se está hablando ahora mismo, que viene del urbanismo ecofeminista, la ciudad de los 15 minutos no es más que una traslación de las prácticas y dinámicas de un montón de mujeres que durante décadas, e incluso me atrevo a decir siglos, han estado poniendo sobre la mesa, que es el urbanismo de la vida cotidiana, y que, entre otras cosas, defiende que hay que romper urgentemente con la dualidad público-privada, que la conocemos perfectamente, ¿no? O sea, salgo de mi casa, paso por un pasillo absolutamente residual porque los edificios están pensados para sacar la mayor rentabilidad posible al suelo y aparezco en un espacio público, que eso ya es la jungla. Pero también el espacio privado es la jungla. Cuando el COVID hubo casos muy fuertes y datos muy elevados de violencia, por ejemplo, del colectivo LGTB. Todo eso, ¿no? Entonces, no es que el espacio público sea violento, es que el espacio es violento en sí mismo y una de las cosas que se sabe es que el espacio comunitario contribuiría a mejorar los cuidados entre las personas. Entonces, todo lo que voy a contar habla de esa escala comunitaria, que es en la que yo siento que tengo una especialización mayor y en la que además, como persona que habita la ciudad, noto que es la que es la que nos va a salvar las unas de las otras. Donde la institución tiene que ser un facilitador, no un dotador, no un... comentábamos antes, ¿no? O sea, no tengo que resolverte el problema, tengo que darte las herramientas para que tú, pues, encuentres tu receta, ¿no? Bueno, pues esa escala comunitaria es lo importante. Y, bueno, por ir cerrando un poco, y a lo mejor lo demás podemos hablarlo en la conversación, el diseño urbano, efectivamente, esto es una metáfora de una economista genial, Amaya Pérez Orozco, que ya lo habla desde el punto de la economía, pero cuando lo lees piensas, madre mía, es que se podría traer perfectamente el urbanismo, ¿no? El urbanismo está enamorado de un sujeto universal que no representa ni de broma la diversidad de las personas, ni por supuesto la diversidad de las diferentes etapas de la vida,
que está centrado en producir y una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, frente a esto, a las personas, en este caso, las personas mayores, se les está negando el derecho a la ciudad. ¿Qué es esto? El derecho a habitar de manera libre y autónoma, con sus condiciones, el espacio público o el espacio privado, o sea, simplemente habitar la ciudad. Contra esto lo que comentaba, ¿no? Esa escala comunitaria que es la escala de la vida cotidiana. Voy a ir un poquito más rápido y voy cerrando. Esta foto es en la esquina de mi casa. Yo vivo en un edificio que se llama Walden 7, lo conocerán, es un edificio espectacular, donde el único fallo que tiene es el modelo de gestión, porque la infraestructura existe, ahora hablaremos de esto. Y esta foto me parece muy buena y me gustaría saber qué opinan de esta foto. ¿Qué es lo que ven? Ahora que espero que estén aprendiendo a mirar la ciudad, si no lo sabían ya, de una manera diferente. ¿Quién quiere levantar la mano y comentar algo? Sí. Que la señora de la derecha del todo oiga algo de lo que está diciendo la mujer de la izquierda del todo. Eso es verdad, no lo había pensado. Sí. Vale, eso lo voy a apuntar, es verdad. Tengo que intentar buscar una foto más buena entonces. A ver, o sea, sí. Bueno, que hay un grupo de mujeres que están habitando el espacio público y se lo están haciendo suyo. Bueno, ya, ¿lo vuelvo a decir? No, sí. Que hay un grupo de mujeres que están habitando el espacio público y lo están haciendo suyo. Pues supongo que están conversando, pero lo están haciendo eso en el espacio público, no en el espacio privado. Tal cual. La próxima vez que ponga esta foto diré lo de molaría que estuvieran los bancos más alrededor, me parece adecuado. Es tal cual. O sea, yo no he hablado con ellas, pero la foto la he sacado yo desde el parking, que por supuesto mide 7 veces más que esa esquinita. Me juego lo que sea a que esas mujeres se conocieron ahí. Y se conocieron probablemente saliendo a pasear y pensando, como bien has comentado, necesito descansar o hace mucho calor. Entonces, me parece que esto es, por supuesto, un activo de salud y, por supuesto, es un equipamiento a la misma altura que una biblioteca, un centro de salud, un centro deportivo, es fundamental. Y una de las reflexiones más importantes que quiero compartir, que tu introducción ha sido ideal, es que como no empecemos a entender que un banco, una barandilla, un árbol son un medio de transporte igual de importante que un coche, y creo que lo has explicado muy bien, no vamos a cambiar absolutamente nada. O sea, una barandilla bien colocada en un momento, una sombra, un banco, o incluso un banco en la pescadería, que eso en el centro, en la tienda donde voy a comprar, hay un banco, porque saben perfectamente que hay una persona mayor que necesita descansar mientras está comprando en el supermercado, que vamos a no entrar ahí, pero los supermercados, hay mucho que hablar de los supermercados. Sí. Bueno, esta foto me parece interesante por eso, ¿no? Por supuesto, las señoras a la fresca como imaginario de qué bien saben hacer estas personas las cosas, ¿no? O sea, creo que las soluciones existen, solo que hay un cambio cultural muy cambiado por las inercias del capitalismo, por supuesto, ¿no? Y de ese imaginario de producir por producir. No voy a entrar aquí, que todos sabemos de lo que estoy hablando. Unas últimas reflexiones en temas de salud pública. Yo no soy nadie para hablar de esto, sé que hay personas en la sala, pero me gusta mucho esa idea que hablan siempre de salud pública, que en el urbanismo no la conocemos y estoy esperando como esa gran conversación pendiente entre el sector de la salud y el sector del urbanismo, que es que el barrio donde naces marca absolutamente tu salud. Y este es un mapa que salió hace unos años, o un año, no me acuerdo, de Barcelona, bueno, de muchas ciudades de España, donde dependiendo de la calle en la que estuvieras, tu esperanza de vida cambiaba, pues no sé si era entre 5 y 8 años, muchísimo, ¿no? Y no sé, cuando haces zoom impactaba mucho. Molaría entrar en por qué, que es la siguiente pregunta que me hubiera molado que hubieran puesto en el artículo, pero probablemente tenía que ver con todo esto. Bueno, seguro. Y luego quería compartir también, hay un investigador que habla... que me gusta mucho cómo define las diferentes... que habla de cómo se produce salud a través del urbanismo y define estos diferentes espacios que me parece que están muy bien explicados, para que entiendan un poco la dimensión, ¿no? O sea, pues lo comentaban antes, o sea, esa idea de entender el envejecimiento asociado a la enfermedad y no entender que las personas... No sé, me comentaba antes la compañera, oye, que nos siguen poniendo boleros en los proyectos de música para personas mayores y hay gente que ya escucha los Ronin. Me pareció buenísimo. Es solamente eso, ¿no? Como que realmente las personas mayores siguen desenvolviéndose en el plano urbano de igual manera, de distinta forma, pero con las mismas necesidades que en las diferentes etapas de la vida. Consecuentemente necesitan espacios para la producción y lugar de trabajo, participar de activismos es trabajar,
espacios de consumo, hogar y movilidad, espacios de soportes colectivos, comunitarios y medios políticos, de construcción de la subjetividad y de naturaleza y ecosistemas. Me pareció ideal esta división porque explica como que no hay que entenderlo desde un punto de vista asistencial, que también comentaban antes lo de qué manía de hacer políticas públicas de envejecimiento desde bienestar social. Bueno, a la persona que comentó eso, yo soy urbanista y todavía no he trabajado con una concejalía de urbanismo. Esto me parece brutal. Es la asignatura pendiente de mi cooperativa, se lo juro, no es una exageración. Nunca, jamás. Ha sido imposible. No nos entienden. La única manera de entrar a trabajar a ese nivel es a través de licitaciones públicas, donde por supuesto no se valora esto porque es como, bueno, sí, ya lo traerá, ya esta conversación la traerá participación, o le traerá bienestar social, o le traerá igualdad. Me consta que esto también lo sufren en otras áreas del ayuntamiento. No creo que sea culpa de nadie, creo que es el imaginario que se tiene en torno a la capsularización de los problemas, ¿no? Pero bueno, quería comentarlo. Bueno, esto lo he comentado antes. Y poner 2 ejemplos. Y ya voy terminando. Vale, pues nada, simplemente un ejemplo de un equipamiento que hicimos, la mejora del centro de Parkinson de Tenerife, donde decidimos enfrentar este centro como un activo de salud. Es decir, entender que el espacio público puede ser muchas cosas. Por ejemplo, cuando una persona tiene una dependencia, quizás el parque de ese centro centro de Parkinson, que tiene que estar a puerta cerrada, el único momento del día, una persona que tiene Parkinson o algún tipo de demencia, donde se puede desenvolver con total autonomía, sea en este centro. Entonces tratamos la regeneración de este centro como si fuese un espacio público puro y duro. Y fue como, nada, quería compartir esa reflexión. Y luego, por terminar, ayer se habló de vivienda cooperativa. Afortunadamente, yo también creo, que lo comentaban una compañera antes, que la gran conversación actualmente se puede hacer ciudad solamente haciendo vivienda, y hacer vivienda no significa construir más. Y quería compartir 4 ideas para que creo que son pertinentes para esta conversación de envejecimiento. La primera es que se puede hacer vivienda gestionando mejor. La idea está de ganar el terreno a especulación y de reapropiarnos, por supuesto, controlar el mercado. Eso está, yo creo que es una conversación superada. Estamos todos esperando a ver cuándo se hace. La segunda es de jerarquizar. Esto es importante porque las cooperativas de vivienda lo hacen mucho. ¿Por qué la mejor habitación de la vivienda es la habitación de los padres? No lo entiendo, o sea, no lo consigo entender. Claro, eso marca mucho la vivienda. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú, como persona mayor, en este caso, no te imaginas compartir con otra persona, porque la otra persona va a ir a una vivienda, a una habitación pequeña, con poca luz, mal ventilada, porque es la de los niños, ¿no? Entonces, en el cohousing se hace una cosa muy interesante. En el cohousing, me atrevería a decir mejor, porque la palabra cohousing está muy mal usada, en la vivienda cooperativa en cesión de uso, que además no tengo mucho que explicarle a ustedes, catalanes, porque lo lideran muy bien, pero sí es verdad que se desjerarquiza, es decir, las estancias se hacen iguales para que puedan adaptarse a cualquier familia en cualquier momento de la vida, incluyendo que sea una familia elegida, es decir, una amistad, el cuidado de otra persona, el retorno de hijos a casa, no lo sé, lo que sea, ¿no? La tercera idea es clusterizar, que esto ahora mismo están empezando a haber muchas investigaciones. He escuchado por aquí que algunas compañeras también están investigando sobre eso, así que me parece maravilloso, que es entender que la vivienda es un equipamiento. Esto es fundamental. No hay que ser equipamientos. Tú puedes, mediante cambiar modelos de gestión, tú puedes convertir los edificios de vivienda en equipamientos. Consecuentemente, puedes destensionar las áreas de bienestar social porque el propio equipamiento puede contribuir a la larga a que las personas se autoorganicen. Por ejemplo, yo puedo tener un clúster en mi cohousing, en Entre Elíseos, para la crianza compartida, para el envejecimiento, para, no sé, para el trabajo, para un montón de cuestiones dependiendo de la comunidad, pero que es una cosa que no es ni un servicio público ni privado, ¿no? Es comunitario. Y por último, la territorialización, que aquí hay un estudio de urbanismo que se llama Quality.sys, que creo que lo trabaja muy bien, lo conocerán mucho, y si no lo conocen, les invito a que las llamen y hagan proyectos con ellas, son encantadoras. Muchas de las cosas que les he contado, ellas teorizan mucho y hay que leerlas siempre. Y la territorialización es entender eso, como la vivienda consecuentemente da un servicio al barrio directo y viceversa. Y creo que ustedes tienen ahora mismo aquí en Barcelona un ejemplo brutal, que son 2 cooperativas, y próximamente además sucederá también entre Sotrac y La Borda, en el barrio de Sants, pero ahora mismo la cooperativa La Morada, que se ha inaugurado ya, creo, y la cooperativa Sirerers, son 2 cooperativas que están una enfrente de otra. Y esta conversación ya la han empezado. Y eso está cambiando ahora mismo el urbanismo a un nivel muy bestia. Y creo que todos estos ejemplos están construyendo una ciudad mejor. Porque al final la conversación va de, para la ciudad X, la persona Y y el colectivo Z, ¿cuál es la mejor solución urbana? Ajá.
Pues muchas gracias. Bueno, ya volveremos sobre muchas de las cosas que has dicho porque merecen una profundización, ¿no?, en estos aspectos. Pero mientras tanto vamos a ir, porque claro, pensamos siempre en la ciudad y pensamos en las oportunidades de la ciudad y los problemas de la ciudad, pero luego también está que mucha gente que venimos, vivimos o a veces volvemos al medio rural y ahí vemos también que a veces el problema es el contrario, es el aislamiento, es la falta de estos, ¿no? Entonces, explícanos tu experiencia, porque habéis hecho co-creación en el entorno rural, tú tienes práctica en esto y además pasarás un vídeo sobre esto. ¿Puedes contaros cuáles son los retos en un medio tan distinto en el que estamos focalizados, que es la ciudad, siempre la ciudad, ¿no? Claro. No, pero espera. No. Sí, gracias. A ver, bueno, genial estar con María porque escucharte es un placer y gracias por habernos invitado, ¿no?, a presentaros este centro comunitario. Pues yo creo que tendería a no universalizar. Es decir, cuando hablamos de medio rural, ¿de qué estamos hablando, no? Hay muchísimas diversidades, hay muchos entornos muy distintos. Y bueno, esa imagen, por ejemplo, que ha sacado María de esas señoras sentadas en una silla, o sea, sentadas en sillas, pues eso, por ejemplo, no es habitual en Cantabria. A lo mejor es de otra manera. Puedes verlo, pero no tan habitual como en otros lugares, ¿no? Entonces también hay que situarse, cada lugar es lo que es, no es ni mejor ni peor, es diferente y a veces hay que aterrizar y territorializar cosas que pueden funcionar muy bien en un sitio, pero que a lo mejor hay que adaptar, ¿no? Nosotros lo que hemos visto, por ejemplo, en Cantabria, que supongo que sucede en otros lugares, pero especialmente en la cornisa cantábrica, es la dispersión y la baja densidad poblacional, ¿no? Esa dispersión que yo venía de Madrid, yo vivía en Madrid antes de asumir la coordinación técnica del Grupo Social UNAT en Cantabria, y cuando yo utilizaba la palabra municipio, para mí era una localidad, ¿no? Municipio es una localidad. En Cantabria un municipio es un lugar que puede tener 14 localidades. Entonces, claro, yo al principio yo no les entendía cuando me hablaban. Yo decía, no, pero en el municipio de Campo de Yuso, y entonces yo buscaba un sitio que se llamase Campo de Yuso y tú veías en el mapa, pero luego no existe un lugar que se llame Campo de Yuso, porque lo que tiene Campo de Yuso, que es donde está este centro comunitario que os voy a contar, tiene 14 localidades, ¿no? Entonces es como que dices, claro, te mandan y te dice, vete a Campo de Yuso, y tú lo pones en el Google Maps y no llegas a ningún lado, ¿no? Pues te dice, ya está usted en Campo de Yuso, pero ¿dónde, no? Entonces ese concepto me parece que es muy importante situarlo aquí porque al final estamos hablando, en el caso de Cantabria, de municipios que pueden tener 14 localidades, 12 localidades, 10 localidades, que están entre ellas, pues a lo mejor a una distancia de varios kilómetros o un poco más, o 10 kilómetros, 8 kilómetros, con uno de los retos que creo que son más importantes de hablar. En el medio rural, por supuesto, la vivienda es complicada, pero lo es muchísimo más el transporte. La movilidad. Entonces, en un municipio como es Campo de Yuso, que tiene 14 localidades con 688 habitantes, pues no hay un transporte público que comunique todas esas localidades de una manera sencilla, ¿no? Entonces, claro, si tú te planteas, en primer lugar, una dispersión enorme, una despoblación, pero también hay que entender que desde luego, desde el Grupo Social UNATE nos negamos a utilizar el concepto de España vaciada. ¿En qué momento el sociólogo que lo hizo, ¿no? Porque, claro, seguimos con esta idea de que ahí no hay nada, ¿no? Los pueblos y el medio rural no está vacío. Hay gente, hay cultura, hay talento, hay muchísimas cosas, hay tradición y hay gente que vive ahí. Y sobre todo la gente que vive es mayor. Entonces, claro, siempre estamos hablando de repoblar las zonas rurales como si los que ya están no nos importaran un pimiento. Es decir, ya hay población en el medio rural, aunque esa población fundamentalmente es mayor, en mayor medida que en las ciudades, y tienen los mismos derechos, o deberían tener al menos los mismos derechos para disfrutar y habitar sus pueblos como lo hacemos en las ciudades. Entonces, de eso nos olvidamos. Entonces, grandes retos es esa poca población, pero que además no ponemos el foco en quiénes son y qué necesitan, qué demandan, qué les apetece hacer y qué querrían hacer en sus pueblos, ¿no? Porque en realidad, cuando trabajas con toda la gente del medio rural, por lo menos en Cantabria, lo que ves es que son grandes resistentes, ¿no?
son resistentes a poder vivir ahí y no quieren irse a la ciudad, ¿no? De hecho, en el vídeo veréis ahora una mujer que ya tiene bastante edad, tiene 80 y muchos, casi 90 años, y desde hace ya tiempo, cuando llega el invierno, porque Campo de Yuso está en la zona sur de Cantabria, es una zona bastante fría, ya está cerca de Palencia, y ella en invierno, cuando llegaba el invierno, se marchaba a Santander a casa de alguno de sus hijos e hijas, ¿no? No le gusta nada Santander, ni le gustaba hacer esto. Pero entre el miedo de su familia a cómo te vas a quedar sola en el pueblo en invierno, que también eso es edadista, ¿no? Esa idea de tú no vas a poder sobrevivir ahí sola, si se va la luz, si no tienes suficiente leña, bueno, todas estas cosas. Entonces ella se iba en invierno y ahora, por ejemplo, desde que está el centro comunitario, ha decidido que ya no se va a Santander, porque no tiene ningún interés ni ganas, porque ya tiene su casa y tiene otra cosa que falta en los medios rurales, que es espacios comunitarios. O sea, lugares hay, pero no se utilizan con un fin en función de las necesidades que tiene la población de esos territorios, ¿no? Entonces, una de las cosas que vimos, por ejemplo, cuando empezamos a diseñar este espacio es que había espacios, en todos los territorios rurales hay espacios no utilizados. Estas eran las antiguas escuelas. De hecho, lo que vais a ver es un lugar donde la gente que ahora está yendo ahí fue de niña y de niño a estudiar. Fue su cole, ¿no? Pero luego fue no sé qué, luego otra cosa más y ya se quedó desde hace pues 10 o 15 años sin hacer nada, ¿no? Y la Junta Vecinal dijo, bueno, esto es un espacio que tenemos aquí que se puede utilizar en función de las necesidades que tiene la población del territorio. Por lo tanto, hay espacios, pero en realidad no se utilizan como espacios de socialización y espacios para compartir y espacios comunitarios. Entonces yo creo que lo que hay es, como se ha hablado en la anterior mesa, es un cambio de mirada. Es decir, hay lugares, pero no se utilizan en realidad para las necesidades que expresa la gente. ¿Por qué? Porque normalmente no escuchamos a la gente. Entonces, como no sabemos lo que necesitan y lo que quieren, a veces diseñamos desde un despacho, desde una política pública que no tiene por qué conocer en gran medida lo que opina la población de su territorio, ¿no? Luego, otra de las cosas que vemos, y por lo menos encontramos cuando hicimos todo, ahora os contaré un proceso de co-creación de este espacio, era la enorme dificultad de acceso a servicios. Es decir, tan sencillo como yo quiero ir a un fisioterapeuta, pero lo más cercano para mí es Reynosa, que está a 25 o 30 kilómetros. No puedo ir. ¿Por qué? Porque no tengo coche o porque ya no conduzco y porque dependo de que alguien me pueda llevar a Reynosa al fisioterapeuta. Y además, no solamente no puedo ir, sino que también el recurso es caro, ¿no? Entonces, veíamos que había una falta de servicios que se comunicó en el proceso de co-creación. Y luego, evidentemente, como una invisibilidad de poner el foco en las personas que realmente habitan estos territorios, ¿no? Esta idea de constantemente hay que traer gente joven a los territorios rurales, que luego es lo de asbestas. Es decir, luego esa gente joven que va a estos territorios que no son de allí no son bien recibidos, porque no tienen raíz, no conocen, no están en el tejido de ese lugar, con lo cual, bueno, vienen como extraños, a veces entonces también hay que hacer ahí un trabajo de mediación que me parece que es muy potente entre quienes ya viven ahí y quienes quieren llegar a habitar estos lugares, pero que vienen con otras ideas, con otra manera de ver el territorio rural y que en muchas ocasiones hay enfrentamiento. Entonces yo creo que también hay que trabajar, ¿no? Hay que escuchar. Si alguien quiere venir aquí a vivir, bueno, por lo menos que no dé lecciones a los que ya llevan mucho tiempo y que los que estén aquí no piensen que quien viene aquí de nuevas no puede aportar nada. Entonces yo creo que buscar esa mediación también es muy potente, ¿no? Y evidentemente una de las cosas importantes que me parece hoy aquí resaltar es que al final tiene que haber una concienciación de que la gente quiere tener un espacio para socializar, un espacio para compartir. Tiene que haber fondos públicos y personas que en la política profesional entienda que esto es importante. Y eso no es fácil, porque imaginaros lo que es. Claro, yo aquí abro una lanza por el alcalde de este municipio y por la concejala,
porque entendieron la importancia. De hecho, para ellos siempre nos dicen que esto pasará como lo más importante que han hecho en su vida política, pero imaginaros lo que es para alguien que tiene que gestionar dinero público en un territorio donde viven 688 personas y tú estás diciendo que quieres abrir un centro comunitario que fundamentalmente más lo van a utilizar personas mayores de 60, que bueno, representan una parte importante de la población, pero es como necesito todos los recursos repartirlos mucho. Entonces es ya, pero es que para esta gente nunca hay nada. O sea, nunca decidimos que haya nada, ¿no? Entonces, bueno, ahora veréis, pero en este espacio empezaron 35 personas, ahora ya van 100, con lo cual ya está yendo un 30% prácticamente, un poco menos de la población entera, a base de pico pala, de decir, esto es un espacio vuestro, es un espacio que tenéis también que dinamizar. ¿Y cómo se creó este espacio? Pues fundamentalmente no desde UNATE, no desde el Grupo Social y UNATE, no desde la alcaldía y desde los servicios y desde la concejalía, sino había un espacio que veían que no estaba utilizado, querían montar un centro de día y empezaron a pensar si era lo más aconsejable, ¿no? Un centro de día con esta mirada de que las personas mayores son dependientes, están enfermas y necesitan un centro más sociosanitario, ¿no? Bueno, en ese trabajo de pensar que esto no era lo más adecuado, bueno, quienes estaban ahí, Eduardo Ortiz y Noelia, que era la concejala y el alcalde, empezaron a escucharnos, oye, ¿y por qué no nos atrevemos a preguntar a la gente esto que no hacemos nunca, ¿no? ¿Por qué no hacemos un proceso de co-creación del espacio? ¿Por qué no nos juntamos con la gente que habita en el territorio y le preguntamos y le decimos que se nos está ocurriendo que las antiguas escuelas podrían ser un espacio interesante que la gente podría utilizar? Claro, dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces empezamos a formar pequeños grupos en diferentes localidades del municipio. Y ya asistieron a esos grupos unas 35 o 40 personas y les dijimos, creemos que es interesante utilizar las antiguas escuelas, que las donaría la Junta Vecinal para crear un espacio. Lo podemos llamar espacio comunitario, es decir, no hemos creado nada, no hemos inventado la pólvora, el concepto de espacio comunitario ya está en todas partes, pero claro, no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo lo maneja, entonces dijimos, bueno, ¿para qué creíais que podría ser interesante? ¿Qué os apetecería hacer? ¿Qué horario querríais que tuviera? ¿Hay algún servicio que querríais que se pudiera prestar ahí? ¿Para qué os apetece utilizarlo, no? Entonces, fundamentalmente, la gente que más participó en este proceso co-creativo fueron personas mayores de 60 años, pero no todas. Había mujeres y hombres de otras edades, pero fundamentalmente personas de más de 60. Y empezaron ahí a decidir todo. Desde cómo querían que fuera el propio espacio, porque había que cambiarlo, modificarlo, porque estaba como muy diáfano, querían como varios espacios para poder hacer cosas diferentes. Empezaron a decir, creemos que una de las cosas que necesitamos es fisioterapia, nos gustaría que hubiera fisioterapia. También pidieron otras cosas, pero lo que más decían era fisioterapia porque creemos que nos puede mejorar la salud. Queremos que sea un espacio, y esto nos pareció súper potente y por eso os lo traslado, un espacio para estar, un espacio para hacer y un espacio para ser. Y esto me parece súper potente. Un espacio para estar, porque yo puedo ir a un lugar en el que me sienta segura, en donde pueda sentirme bien. Un espacio para hacer cosas, ¿no? Para hacer cosas con los demás y además de una manera compartida, porque si no ya paso yo me quedo en mi casa, ¿no? Yo quiero un lugar en el que yo pueda ir y compartir. Y un lugar para ser protagonista de mi vida, para decidir qué quiero, cómo lo quiero, para que además me escuchen. O sea, esto que estamos todo el día hablando de la soledad no deseada y que lo único que pensamos que cómo se soluciona es juntando a la gente y buscando relaciones, no solamente es eso, es poniendo tu vida en el centro y escuchando lo que quieres y sintiendo que eres protagonista de tu vida en cualquier momento de esa vida. Y al final de esa vida, cuando ya eres mayor, que normalmente parece que ya no tienes nada que aportar, ni nada que hacer, ni tienes deseos, ni ilusiones, ni necesidades, pues que se te escuche es una cosa súper potente. O sea, es que a la gente le ha cambiado la vida. O sea, una cosa tan sencilla como este centro comunitario le ha cambiado la vida. Porque una de las cosas más importantes que yo por lo menos os quiero trasladar es que, claro que la gente quiere vivir en su casa y que su hogar es muy importante, pero no es suficiente. La gente necesita espacios para compartir, necesita estar en lugares donde pueda hacer otras cosas. Porque en tu casa estás muy bien, pero puede que a veces sola o mal acompañada. Entonces, en este lugar, que de hecho mucha gente dice es mi segunda casa, les decíamos, porque salió en los grupos de co-creación, ¿por qué no os vais a casa de la vecina, tejéis con alguna amiga? Y te decía, no, eso ya no lo hacemos.
Y claro, dices, ¿y por qué ya no lo hacéis? Dices, pues porque si yo tengo que invitar a las señoras a mi casa, las tengo que preparar el café, tengo que limpiar la casa, la tengo que tener colocada, ordenada. Pues no me apetece siempre. Entonces, yo dejo la casa como sea y ahora me voy al centro comunitario a hacer cosas con la gente. Y eso también es maravilloso, porque es como, déjame que yo, a lo mejor mi casa, que claro, que tienen casas de pueblo de 3 plantas, que ya, por supuesto, habitan solo la de abajo, las otras, imaginaos cómo a veces las tienen, pero yo ahora estoy en mi casa cuando quiero y voy al centro además cuando quiero y para hacer lo que quiero. Porque hay personas que hacen actividades y hay otras que están simplemente allí porque les apetece estar. Pues le apetece ir por la tarde o le apetece ir por la mañana a la fisioterapia o hacer un paseo saludable, ¿no? Entonces, esto me parece que es, por lo menos para que podamos entender, no sé si da margen ahora a poner el vídeo, lo dejamos para después. Ahora, porque... Vale, porque el vídeo, bueno, yo os cuento que este es un proceso que viene de 2021. En 2023 decidimos hacer una evaluación de impacto social, es decir, qué estaba generando este espacio en la vida de la gente y en el propio municipio, ¿no? En el entorno comunitario. Hicimos una evaluación de impacto que nos dejó clarísimo lo que estaba suponiendo para ellos y para ellas, ¿no? Y entonces y grabamos este vídeo con pequeñas entrevistas de, bueno, qué les ha supuesto a las personas que ahí van este espacio. Entonces yo creo que me escuchéis a mí, pero quiero también que escuchéis a las personas que utilizan este mismo espacio, ¿no? Yo pues me ha venido muy bien porque te gusta comunicarte con la gente que bueno, que no estamos a mucha distancia, pero que no hablabas con ellos. Entonces vienes aquí y cambias de opinión. Estoy sola allí y me viene muy bien venir aquí. Yo creo que valoradas en ese sentido, porque bueno, yo decía, Parecía no, vosotras mentira sois, que iba a llegar. Vosotros sois las que tenéis que... No, tenéis que vosotras colaborar y decir, bueno, pues os ayudaremos en lo que veamos, en lo que alcancemos nosotros a nuestro alcance, pero bueno, el transporte es una cosa maravillosa, si no, pues yo tengo hijos que tienen carné, que yo no le tengo, pero claro, Ya tienes que depender si no sería por el transporte, pues no podríamos venir. Llevo aquí de 50 y tantos años y había gente que no la conocía, yo de este ayuntamiento. Mujeres que vienen aquí de Lanchares, yo no las había visto, si acaso alguna vez en el médico, alguna vez contada. Este invierno y el pasado, como ya había visto, no me he ido porque otros inviernos sí me voy a Santander en invierno, 2 o 3 meses. Pero el año pasado, como ya había lo de ir a Lanchares, digo, y algo aquí, digo, no, yo ya no voy, ¿qué voy a hacer en Santander? Y este año ni me lo han propuesto. Hasta el gato quería venir hoy, pero le he dicho que no. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal estáis? ¿Bien y vos? Bien. Hombre, porque se necesitaba para las personas como yo, o que no como yo, que estén con su marido y que vayan a pasar un rato allí, que es muy feliz. Pues mi vida ha cambiado un 100% en todos los sentidos. Tengo ratitos que, por ejemplo, cuando estoy sola, pues que me encuentro mal, muy natural, pero cuando voy allí me olvido de todo. Yo me encuentro pues muy bien, vengo a casa y me encuentro, sé que estoy sola, pero entro en casa, ya no tiemblo, como temblaba, entro en casa, sé que estoy sola, pero me favorece todo lo que he pasado. Yo no sería yo hoy si no sería por el centro. ¿Qué sacaría? Por la amistad que coges con la gente, la tranquilidad, por ejemplo, que hay cosas que yo antes tenía más repente, ahora me estoy más tranquilo, ¿sabes?
Vengo aquí, me lo paso bien con la gente y hablamos unos con otros. Y sí, para mí yo he cambiado mucho también. Por ejemplo, pues vienes aquí, te juntas en esta mesa 4 o 5 y nos ponen a hacer, pues yo qué sé, a pintar cuadritos. Y te lo pasas bien pintando cuadritos, que igual en casa no lo haces. Y aquí lo haces. Pero para la gente mayor que no tiene coche, y aquí hay autobuses, para ellos es media vida. Para ellos es media vida. Tú más que tienes una mujer de 80 años que está todo el día en casa y no tiene movimiento, que vive sola. Para esto viene aquí es media vida para ellos. Es media vida para mí que soy joven, así que fíjate tú para ellos. Nos ayuda a tener más relación y a relacionarnos más y a convivir con la gente que mayor también, porque es mayor. Porque de nuestra edad o juventud las vemos igual más a menudo y más todo, pero esta gente mayor, pues en los médicos o cosas de estas, cuando teníamos las consultas. nos veíamos como que íbamos a formar algo para el bien de la gente mayor y para nosotros al paso. Por ejemplo, no es lo mismo ir a un centro de día, por ejemplo, que vas y hay un horario, a venir aquí, que venimos pues libremente a pasar el rato, sin horarios. Yo para mí todo. Yo me quedé viuda y ya a los 4 meses o a los 3 ya empecé a bajar aquí, porque no era fiesta, no era nada, era pues convivir con las personas, o sea, una charla. Y a mí me ha reanimado mucho, me ha ayudado, me ha confortado. Yo para mí, pues nos ha ayudado a estar más activos. Hemos cogido los talleres más o menos todas lo que eso, a gusto de todos. Y bueno, pues los talleres muy bien, hemos estado muy contentas con los talleres que hemos tenido. Y bueno, pues seguiremos luchando para seguir teniendo talleres y cosas. He salido de un ictus y estaba, después ya de 2 años y pico, yo me encontraba en un estado y aceptaba que aquello ya no, que eso eran las secuelas y lo que tal. Y el ir al centro me ha servido, el estar en el centro, el ir allí al centro y el tal, he mejorado enormemente. Y psicológicamente también. Pues la convivencia con la gente, la convivencia con los demás. Al estar allí con la gente ha ampliado, porque yo ya me empezaba a encerrar, porque me atormentaba. Y quiero que el centro se mantenga y siga tal, porque aporta pues muchas posibilidades. No encerrarme solamente en mi casa y en mi huerta, ampliar a más cosas. Porque los pueblos no tenemos ya servicios, es un servicio de lo mejorcito que puede haber para el pueblo. Casi todas las personas aportamos algo, alguna cosa. Aprendemos o enseñamos o compartimos, sí, me parece extraordinario. Todo para las relaciones interpersonales. Eso es fundamental, es básico, que es, en realidad yo creo que es el pilar más fuerte que tiene el centro. Que se juntan allí personas que ni se conocían, que no salían de casa. Proponga, porque una vez que estás allí siempre puedes proponer cosas. Fíjate tú, otro lujo más añadido, que nos den esa posibilidad de que nosotros seamos los que digamos qué podemos hacer, qué nos gustaría más, por qué no repetimos esto que ha sido un éxito, porque pues eso me parece extraordinario. Yo creo que este centro ha cambiado a mucha gente, que se siente sola, que se siente a veces desprotegida, que no... A mí me viene bien venir aquí y dar carreras y de vez en cuando los viernes, como este invierno, esta primavera. A mí este centro, cuando empecé a venir, me hizo mucha ilusión y ahora también. Yo creo que no solo me dais la vida a mí, dais la vida a mucha gente de por ahí.
nada, quería mostraroslo. Se me había olvidado deciros que el éxito también del centro ha sido precisamente combatir uno de los mayores retos, y es el transporte. Es decir, eso lo financia el ayuntamiento con un esfuerzo económico inmenso, porque pone tanto el transporte como el sueldo del conductor, y tiene 3 rutas que va a buscar a las personas, sobre todo a mujeres, las lleva al centro y luego las vuelve a llevar a su casa en los horarios que ellas quieren y desean. Y eso al final es, bueno, cuando tienes esa conciencia política, pero claro, al final es complejo, ¿no?, mantener todo esto económicamente, y por eso es tan importante, ¿no?, darle voz. Nos queda poco tiempo, pero vamos a aprovecharlo. Fíjate que en el vídeo lo que ha salido en varios de los testimonios era el riesgo de encerrarse. Claro. Y el riesgo de claudicar. Ese señor que tenía el ictus y que decía, bueno, yo ya me doy por vencido. Y no, Claro. Todavía queda vida después de un ictus. Claro, claro. Ahí está, ¿no? Y lo mismo en la ciudad. En la ciudad, fíjate, parece que sea mucho más fácil, porque estás en medio de un barrio lleno de bloques de gente que está. Y la pregunta es, cuando vamos por la ciudad y vemos tanta gente por la calle, solo vemos gente relativamente joven y válida. ¿Dónde está la otra gente que no es ni tan joven ni tan válida? Pues está detrás de esas ventanas, a lo mejor encerrados allí, ¿no? Entonces, el tema del aislamiento, ¿no? Sea en la ciudad, o sea, las barreras son distintas, pero son barreras igual. Claro, sí, sí. Aquí, ¿no? ¿Cómo se combate eso? Yo voy a volver a la vivienda. Hay muchos casos y muchos estudios. Las personas de aquí que trabajan en bienestar social lo verán a diario, de como una escalera, fin, o sea, no hay más, ¿no? En Canarias yo conozco políticas que están cambiando vivienda nueva por vivienda antigua para permutar, es decir, que una persona joven adquiere una vivienda de una persona mayor para evitar la escalera. Bueno, no voy a entrar ahí, pero para mí, precisamente, los proyectos estos de ecovivienda plantean todas esas preguntas, ¿no? O sea, entender la vivienda como un equipamiento es entender que el centro social no tiene por qué ser una infraestructura enorme promovida por un ayuntamiento, sino que puede ser una sala con un modelo de gestión compartido en una parte de un cohousing. Esto me parece importante. Y también, sobre todo, el hecho de que al romper esa dualidad público-privada y generar espacios comunitarios, entender que la vivienda no es solamente el pasillo, en el caso de la vivienda, pero también en el caso del espacio público, hace que se den los cuidados compartidos ahí. Es decir, que el porcentaje de espacios comunitarios permita que nos cuidemos las unas a las otras, saber si la vecina realmente necesita apoyo o no, saber si la vecina está sufriendo soledad no deseada, violencia de género, pues un montón de cuestiones, ¿no? Entonces creo que si no se generan esos espacios comunitarios que literalmente hay que forzar a que se generen, tanto en el espacio público como en el privado, no podemos hacer absolutamente nada. Ahí yo creo que el urbanismo tiene mucho que decir, y por lo que veo en entornos rurales, yo estoy hablando de ciudad consolidada, es la misma conversación. De hecho, cambiando un poco de tema, que también tiene mucho que ver con el envejecimiento, ¿no? Porque las mujeres que limpian envejecen de una forma distinta y todo eso. La diferencia entre una trabajadora del hogar y la diferencia entre una Kelly es que se encuentran en el espacio público. Consecuentemente, las Kellys que se encuentran en los hoteles se han sindicalizado. Las trabajadoras del hogar no, porque no se encuentran. Entonces, bueno, esto es una reflexión para que entendamos la importancia política que tiene generar esos espacios comunitarios en muchos sentidos. Sobre esto. No, yo estoy totalmente de acuerdo y yo creo que además quizá una de las cosas más complejas que yo veo al final es poner la mirada sobre cómo construimos comunidad. O sea, yo creo que veníamos de una época en la que hablábamos más de comunidad y luego en los años como 90 y 2000 casi que volvimos otra vez, ¿no? O somos individuos o quien hace la política la hace solamente desde la profesionalidad, y yo creo que hacer política al final es implicarnos en cómo queremos habitar los lugares en los que estamos. Entonces, yo creo que hay que poner esa mirada que es posible. Y yo creo que cuando de hecho, este centro comunitario lo que demuestra es que o sea, al principio la gente no se creyó que esto iba a suceder. Era como, esto va a ser más de lo mismo. O sea, pero cuando empezaron a ver que sí, que verdaderamente se podía, y ahora ya están absolutamente empoderadas y empoderados de este espacio, no se puede perder porque es un espacio que ha ido creciendo. Además, ya son los mejores embajadores y embajadoras, porque dicen, no, hay una señora que conozco que vive en el pueblo de no sé qué, que está ahí sola, la tengo que convencer para que venga acá, porque una de las cosas que vimos, por ejemplo, en el proceso de cocreación es que llega un momento en el que te cuesta salir de tu casa. O sea, si no ves que hay oportunidades, si no hay espacios para compartir, si no hay nada que a mí me interese, si no hay nada
pues al final es más un coste que un beneficio salir de mi casa, ¿no? Entonces, si ahora lo valoro como un beneficio es porque es un lugar para seguir aprendiendo, es un lugar para compartir, es un lugar para conversar, es un lugar simplemente para estar, es un lugar en el que me siento segura, es un lugar en el que hago cosas que me apetece, ¿no? Hace poco me decía una señora que le había dicho a su nieta que tenía una casa de 3 plantas y en la planta de arriba a veces veía alguna tela de araña, ¿no? Y entonces, claro, le dijo, abuela, he visto que la tela de araña de la planta de arriba está inmensa, inmensa. Y dijo, ¡ay, la tengo que ir a quitar! Y le dijo la nieta, no, eso quiere decir que haces otras cosas ya que no son quitar la tela de araña. Claro. Pues eso es, de repente también esa mujer dice, pues tienes toda la razón, pues la tela de araña no va a pasar nada si sigue estando ahí, ya la quitaré, ¿no? Pero ahora me dedico el tiempo a mí, me lo dedico a estar con otras, se convierten en grandes radares, ¿no? Del territorio. De repente es, ¿qué le pasa a Pepita que no está viniendo últimamente, ¿no? Ya no tienes que ser, porque nosotros tenemos una dinamizadora del espacio que está allí a jornada completa y es una pieza fundamental para generar vínculo, pero al final lo es todo el mundo, lo es la panadera, porque la panadera fue un vínculo muy importante para poder crearte este espacio, lo es todo el mundo y al final todo el mundo se convierte en que hace comunidad. O sea, ya no es que hay de lo mío, sino que hay de lo nuestro, ¿no? Y cómo podemos hacer que lo nuestro, que es este municipio, sea mejor. Y además, ahora estamos en el reto de que quieren hacer más cosas con otros municipios y que estamos empezando de hecho, el Gobierno de Cantabria está promoviendo la posibilidad de crear estos centros, este tipo de espacio, en otros lugares igual de rurales, despoblados y tal, para que posiblemente la gente pueda pues, seguir disfrutando de la vida en cualquier momento de la etapa, ¿no? De su curso vital. Tenemos 10 minutos solo. Si queréis hacer alguna pregunta o alguna reflexión o tenéis alguna experiencia similar que pudierais compartir. ¿Alguien? Sí. Sí. En cuanto al diseño de los espacios, creo que no se tiene en cuenta cómo organizar las sillas. En espacios para las personas mayores, casi todas partes hay unas filas contra la pared de sillas. Y esto para las personas mayores es fatal, porque como yo, que no oigo, entonces tiene que ser como se hace en los bares hoy en día, ¿no? Por ejemplo, que se hacen grupos o en las casas, se hacen grupos de butacas o lo que sea, que la gente, o sea, lo ideal por los estudios que se han hecho es hacer en L. Bueno, ¿cómo se llama? En L. Sí, en L, porque entonces tú puedes mirar a la persona o no, pero sí que lo oyes, ¿no? Porque también hay una sensación en los espacios de que necesitas controlar lo que hay detrás, lo que hay aquí, lo que hay allá, sobre todo si son espacios que no es el tuyo, tu casa, ¿no? Entonces, esto es otra ciencia, digamos, es diseñar no únicamente la forma del espacio, sino también lo que hay dentro, ¿no? Y sobre todo personalizar que sea, digamos, sobre todo por las personas con demencias, ¿no? Que tiene que tener una identidad para que las personas tengan referencias de comportamiento, ¿no? Porque si tú entras a un espacio y no tienes idea, porque no dice, no habla el espacio de lo que se espera que hagas, las personas están totalmente confundidos, digamos, de lo que el comportamiento, porque esto es lo que se queda en las personas con demencias. En lo social, normalmente se les queda las habilidades para estar comiendo en una mesa, para hacer lo que se hace socialmente, pero si no hay indicaciones de esto, pues se pierden. Y ya está. Muy bien, ¿alguna otra aportación? ¿Tenéis algún comentario a lo que ha dicho Ingrid? Bueno, has comentado una cosa que no hemos hablado, pero una de los orígenes del aislamiento más grande de las personas mayores es sentir inseguridad en el espacio público, tal cual. O sea, miedo a desorientarse.
a perderse, a caerse, a que para ir allí hay una rampa muy grande, totalmente. A mí me gusta mucho la idea que comentaron antes de mirar otras disciplinas y no estancar las instituciones, ¿no? El área de participación, todo eso. Claro. Porque, por ejemplo, en el sector en el área educativa se están haciendo un montón de proyectos súper interesantes con los caminos escolares que se podrían extender a un montón de otros ámbitos. O sea, al final es un montón... los caminos escolares defienden, bueno, además de la pacificación del equipamiento básico que es la escuela para un menor, que ya, o sea, hablemos de esto, ¿no? O sea, los centros de salud que comentábamos antes con Irene, que son uno de los grandes espacios de socialización de las personas mayores, impuesto totalmente, ¿no? Que en muchas ocasiones no tendrían por qué ir ahí. Bueno, en fin, ¿cómo son esos entornos próximos de los CAP? ¿Qué inseguridad sienten? ¿Por qué van? ¿Por qué no van? Un montón de preguntas, ¿no? Y bueno, aquí están las compañeras también de Radars, que me parece un proyectazo, que habla mucho de estas cuestiones, ¿no? Como has comentado tú antes la palabra radar, de cómo vigilarnos mutuamente, cuidarnos mutuamente y entender que ahí tiene que haber un compromiso más fuerte. Bueno, por cerrar, que la inseguridad en el espacio público es una cuestión que yo creo que sufrimos todas las personas, algunas con mayor incidencia, por ejemplo, las mujeres, todas lo hemos vivido, ¿no? Volver a casa de noche. Y creo que es una de las conversaciones también, que haya más actividad en la calle, que no haya muros ciegos donde no pase nada, áreas que solamente sean vivienda, áreas que solamente sean centros comerciales. Esto del urbanismo ecofeminista lo tiene súper estudiado y no hay dudas al respecto y la ciencia lo avala. Entonces creo que el siguiente paso es por qué no se está cambiando ya. Dentro de esa conversación, ¿cómo incorporáis el tema de las nuevas vulnerabilidades? Porque la realidad es cambiante, ¿no? Una vulnerabilidad nueva relativamente es el tema del aislamiento en medio de la multitud. Pero hay otras, por ejemplo, recientemente y desde hace 4 o 5 años especialmente, con las noches tórridas que hay en verano, que esto es un gravísimo problema, está apareciendo la vulnerabilidad del calor, que afecta a las personas mayores precisamente mucho más que a las jóvenes. Pero hay otras necesidades también que no están tan contempladas. Por ejemplo, cuando eres joven y vives en la ciudad y te apetece la naturaleza, coges el coche y el fin de semana te vas. Cuando eres mayor y no tienes tantos recursos, te quedas en la ciudad, en el asfalto. La nostalgia de naturaleza, por ejemplo, esto no lo hemos planteado como una necesidad nueva, pero esto es una nueva vulnerabilidad para las personas. Tenemos necesidad de naturaleza. ¿Cómo el diseño de la ciudad tendría que contemplar esto? O sea, ¿por qué dejamos que se quiten los árboles de las ciudades? ¿no? Para eso no tengo respuesta. O sea, yo digo lo mismo, ¿qué está pasando? ¿Por qué se talan árboles? No lo entiendo. Bueno, sí sé de dónde viene, ¿no? Creo yo. Sí. Pero bueno, a ver, para mí es metodologías que el urbanismo ha heredado de la sociología, la antropología, la geografía, el activismo. Nos hemos aprovechado un montón de otras disciplinas. Que básicamente es eso, o sea, no dar por hecho que la comunidad que vas a atender necesita la solución de la otra comunidad que ya has atendido. Eso es fundamental, o sea, es clásico. Consecuentemente, hay que entender que el urbanismo necesita de otros ritmos y que a lo mejor antes de poner algo tan bestia como cemento en un lugar que va a estar para siempre y que quitarlo es muy difícil, quizás sea mejor hacer acciones que se llaman urbanismo táctico, que son acciones muy rápidas, de pequeño impacto, que te permiten experimentar. O sea, la palabra experimentación en urbanismo es inexistente y es precisamente lo que más necesita el urbanismo. De nuevo, cuando vengo a estos lugares me siento un poco estúpida porque en Cataluña, vuelvo a decir, que creo que lo entienden muy bien y se ha hecho muy buena política, pero en otros territorios esto le suena a otro idioma. Entonces yo creo que hay que introducir metodologías y sobre todo hay que formar a los profesionales, sobre todo de mi sector, porque los urbanistas que vienen de otros ámbitos como la sociología, la geografía y tal, es que están aburridos de encontrarse con nosotros, o sea, poner los ojos para arriba cuando nos ven llegar. Pero desde mi rama de profesional, que es la arquitectura, llegar al urbanismo, somos un pelmazo en muchas ocasiones. Entonces creo que tenemos que formarnos mucho mejor, que no todo es construir de esa manera, ¿no? Me he extendido un poco, pero de verdad creo que introducir metodologías participativas comunitarias desde otros ámbitos, como la cultura comunitaria, que es una herramienta increíble, creo que nos puede ayudar mucho a renaturalizar, bueno, todo eso. No sé si he respondido. Sí, yo una cosa en relación también con lo que comentabas y que yo creo que ha salido también en la otra mesa,
y que yo creo que se está potenciando cada vez más en toda España, es también el convertir todos estos recursos en activos. Porque a veces tenemos recursos que no son activos porque la gente o no los usa o no se recomiendan. Entonces, en muchos sitios ya conocemos lo que es la recomendación de activos en salud, ¿no? Entonces, nosotros ahora estamos haciendo todo un trabajo en diferentes sitios de Cantabria para trabajar, porque al final, por suerte o por desgracia, es como que tenemos la mirada de que todo el mundo pasa por una consulta médica, ¿no? Entonces, como todo el mundo va a la consulta médica, pues cuanto más capacitemos a quienes están ahí para que no medicalicen malestares o dolencias que poco tienen que ver con un medicamento, sino con otra serie de circunstancias, ¿no? Pues sé que hay mucho más a la biografía que a la biología. Pues esto estamos trabajando mucho con el centro de salud y con farmacia del municipio para que lo recomiende como un activo, ¿no? Y claro, te das cuenta de que cuando te derivan una persona que te dice, mira, os voy a mandar a una persona porque lo que le pasa es simple y llanamente que siente que su vida ya no tiene sentido o que ha perdido a su pareja o que está empezando a tener ciertas situaciones de debilidad y eso es todo el mundo te está llamando la atención porque ahora todos tenemos que ser perfectísimos, ¿eh? O sea, tú puedes tener un fallo de memoria con 25 años, no pasa nada, pero como te dejes las llaves con 80, ya tienes a todo el mundo a tu alrededor diciendo mamá tiene demencia, ¿no? Tenemos que ser súper perfectísimos. Entonces, entran como en pánico, todos entran en cuanto tienen cierta edad de decir, por favor, que no se me note, que no me he acordado dónde he dejado el llavero porque me van a ingresar inmediatamente. Entonces, yo creo que también quien trabaja de cara a la ciudadanía en un centro de salud, ya sea médicas, médicos, enfermería, saben mucho la vida de la gente, ¿no? Entonces, a veces no saben cómo trabajar y decir, oye, te vendría bien, pero ¿qué te recomiendo? ¿No? Entonces, esto es como, puede ser ese espacio de decir, bueno, te voy a mandar para que vayas a ver, ¿no? Vayas a un sitio y entonces iba con otra señora que ya lleva yendo tiempo, entonces vente, no sé qué, que no tienes por qué hacer cosas. No, allí hay talleres y cosas, pero tú puedes ir simplemente para estar, para leer, para estar charlando con... Entonces, todo eso, o sea, que algo se convierta en un activo de salud, a mí me parece que es volver otra vez a trabajar desde la salud comunitaria y desde la idea de que podemos hacer comunidad entre todas y todos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en el camino, o sea, yo soy muy optimista. A pesar de que sé que a nivel de la política profesional es difícil que entiendan que hay que dar recursos en esto, pero yo creo que no hay que confiar tanto en los políticos y políticas que están en los gobiernos, sino que tenemos que creer en que todas y todos hacemos política constantemente y tenemos que creer que eso es hacer ciudadanía, ¿no? Y yo creo que eso lo hemos olvidado y habría que abanderar cada vez más eso, que desde ahí es de donde sale en gran medida lo bueno, ¿no? Pues qué bien, porque recordaréis que ayer empezamos con problemas, salen los problemas cuando tratamos de estos temas, pues a veces salen todos los aspectos que hay que mejorar, que son muchos, y por lo tanto hay que empezar con los diagnósticos, y los diagnósticos no son tan favorables, pero acabamos con mucha esperanza y con mucha energía y sabiendo que hay mucho que hacer, pero que se puede hacer mucho, diríamos, ¿no? Sí, sí. Así que espero que yo al menos me lo he pasado muy bien. He recargado neuronas, creo que todos los que estáis aquí seguramente también, y ahora ha llegado el tiempo de poner en común y participar de la actividad con más intensidad, así que os dejo ya con Elisa, que va a dinamizar la siguiente sesión, y muchas gracias a las dos. Un Ha placer. sido francamente interesante. Sí, muchas gracias. Gracias.